En este vídeo vamos a hacer un repaso de las preguntas de examen de la asignatura Fundamentos de Estructura que han salido en los años anteriores, desde 2018, desde el curso 18-19. Tenéis, antes de entrar a analizar ejercicio por ejercicio, o por lo menos a plantearlo, vamos a ver que tenéis aquí un documento donde sale listado tanto de teoría como de ejercicios cortos como de ejercicios largos, qué es lo que suele salir con mucha frecuencia, qué es lo que ha salido y qué es lo que es improbable y qué es lo que si sale, esto que está tachado, no lo vaya a tener que hacer porque no lo hemos visto este año o porque lo he evaluado de otra manera, ¿vale? Entonces me voy a tener más en los ejercicios que aquí podéis ver que están en negrita. Venga, vamos a ver la lista. En esta lista no están separados por teoría, cuestiones o problemas largos, están separados por temas. Entonces están en orden cronológico de como lo hemos visto durante el curso, ¿de acuerdo? Entonces, primero, esta pregunta, requisitos estructurales, esto es lo que vimos el primerísimo día, que son, en este orden, estabilidad, rigidez, resistencia. Es decir, estabilidad, que el edificio no se desplace ni vuelque o digamos que pierda su estabilidad, es decir, que no sea ni siquiera capaz de asumir la carga, no que no se rompa con ella ni que se deforme, sino que se desestabilice antes de poder ni siquiera resistirla. Y rigidez, pues que sea suficientemente rígido, no para que no se deforme, sino para que pueda, digamos, atraer carga hacia sí mismo. Ya sabéis que el elemento estructural, si hay dos elementos puestos uno al lado de otro, el más rígido es el que más carga se lleva. Y ya por último, que sea capaz de resistirla. Hay varios ejercicios de este tipo que son vigas con cargas bitriangulares asimétricas, ¿de acuerdo? Algunos de ellos están en otras unidades que no son las de, digamos, metros y kilonewton, pero si os saliera algo así, yo lo que os recomiendo es que toméis valores que a esto le llamáis 9 metros, a esto le llamáis 2 kilonewton y ya está, y procedéis. Y si queréis, al final deshacéis el cambio, donde salía resultado en kilonewton, pues ponéis 1000 libras y donde salían metros, pues ponéis fit y ya está, no hay más problema. Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Estos ejercicios lo que hay que hacer es intentar hacer las menos funciones analíticas posibles. Es decir, que si tiene una viga así, lo primero que hay que hacer es dividir en dos triángulos, sacar la resultante de cada triángulo. Con estas dos resultantes sacamos las reacciones, que va a ser un poco más grande a la derecha. Con estas reacciones podemos dibujar el cortante. El cortante es poner la reacción a un lado, la reacción a otro. Aquí tiene pendiente 0, porque la carga aquí es 0 y aquí es 0. Y sabemos que tiene que tener una curva de este tipo. Una curva de este tipo. ¿De acuerdo? Y ahora, para sacar el punto de corte, que me ha salido muy mal porque no ha salido muy horizontal, entonces aquí sí que sacar cuánto vale v de x. ¿Vale? Una vez que se saca v de x y se iguala a 0, entonces sí que aquí aparece el punto de momento máximo. ¿De acuerdo? Bien. Para sacar el momento en este caso, no hace falta sacar la ley de momentos. Lo único que hay que sacar es esta x máxima, calcular m de x máxima. Si ha caído, vamos a imaginarnos que caiga por aquí, porque el punto de cortante 0 está por aquí. Si lo hubiera dibujado bien, sabemos que siempre la ley de momentos va a ser una curva de grado 3, cuyo máximo está aquí, está a una distancia de x máxima, y lo único que hay que sacar es un valor de momento flector cortando por aquí mirando a la izquierda. No hace falta sacar la ley, ¿de acuerdo? Vale. El siguiente ejercicio sería sacar las solicitaciones de una viga. Me dice determinar el cortante y el esfuerzo y el momento flector en el centro de vano. Entonces, en este caso no dice sacar la ley de solicitaciones, dice sacar solo dos valores concretos, con lo cual tengo que cortar por aquí y mirar hacia la izquierda. Antes tengo que sacar las reacciones, pero se simplifica mucho el ejercicio. Siguientes varios ejercicios de pórticos. Esto es como lo que hicimos en el control de solicitaciones. Cuando hice diagramas de solicitaciones y deformadas, bueno, la deformada es una deformada intuitiva, las solicitaciones en cualquiera de estos casos, pues sacar las reacciones y vamos sacando así el cortante y momento yendo a los puntos significativos sin sacar las leyes analíticas. No necesito para sacar funciones, solo necesito sacar cuánto vale en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, aquí y aquí. Y luego voy uniendo por curvas o rectas, sabiendo que los momentos tienen un grado más que el cortante y el cortante tiene un grado más que la carga.
Vale, este otro tipo de ejercicios son los que llamamos de cables hiperestáticos. Como este yo creo que hicimos este mismo uno igual en clase. Como son hiperestáticos, requieren de plantear, digamos, una secuencia de ecuaciones que primero las ponemos en este orden. Si os acordáis, eran unas ecuaciones que relacionan, digamos, las longitudes, luego equilibrio. Es decir, equilibrio lo que hacíamos era pues, plantear eso, que la carga que viene por aquí se va a separar en varios asiles y esos asiles tienen que estar en equilibrio según, en este caso, si llamamos, en este caso es conveniente llamar alfa al ángulo que forma con la vertical, con la dirección de la carga, no como en las cerchas que lo hacemos con la horizontal. Entonces, estos asiles irán multiplicados por el coseno. El tercero era comportamiento, compatibilidad. Para la compatibilidad, digamos que lo que habría que tener en cuenta era que este punto baja, dibujar esto otra vez y, digamos, tener en cuenta la, digamos, otra vez dividir por los cosenos era en este caso, ¿no? Tener en cuenta que los alargamientos, si este es el alargamiento de la barra vertical, el alargamiento de la barra inclinada siempre va a ser un poco menor. En concreto, este alargamiento dividido por el coseno. Todo esto lo vamos dejando indicado porque de aquí no podemos todavía resolver nada. Planteamos las resistencias. Las resistencias son las tensiones admisibles. Y por último, averiguamos lo que llamamos rotura. Averiguamos cuál de estos elementos se va a romper antes, que normalmente en estos ejercicios va a ser el que está alineado con la carga, porque es mucho más rígido, ¿vale? Si acordáis, digamos, el elemento que se rompe es el que más tiene el de mayor coeficiente rigidez partido por resistencia, entendiendo como rigidez por coseno de alfa, ¿vale? EA partido por L por coseno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos cuál se rompe, pues ya vamos sustituyendo hacia atrás, ¿vale? Sabemos que el que se rompe ha alcanzado su resistencia, sabiendo que ha alcanzado su resistencia, entonces podemos, ¿vale? Vamos sustituyendo hacia atrás y al final sacamos, en la ecuación de equilibrio, sacamos cuánto vale el peso total, P. Estos ejercicios hace tiempo que no salen, entonces por eso no le voy a dedicar más tiempo. Este ejercicio ha salido hace poco, pero es un poco raro en su resolución porque si os dais cuenta tiene dos carros, esto es un mecanismo en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces esto es un ejercicio de principio de los trabajos virtuales, ¿vale? Entonces, como me está diciendo que calcule cuánto vale el desplazamiento, bueno, pues a P le podemos llamar 1, es como si a cada valor le llamáramos 1. Es ante una carga de 1, pues esto tendría unos asiles, tendría unas reacciones que por equilibrio gráfico, si yo me llevo esta reacción aquí, por el teorema de las tres fuerzas, pues sacar aquí que esto vale 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2 a 45 grados, calculo los asiles y precisamente la aplicación del teorema de los trabajos virtuales es que si yo pusiera aquí una carga de 1, como ya tengo puesto una carga de 1, pues en todo caso asil real por asil imaginario son los dos iguales, sería asil por asil al cuadrado. Aplico, lo saco, lo único que la E y la A, donde está el área, va a quedar indicado. Este es un ejercicio un poco más raro, pero es muy sencillo si lo acometéis. Esto es lo mismo, pero había que dibujar antes. Cada vez que diga diagrama de Maxwell es el grafo de Cremona, ¿vale? Lo hemos conocido como método de Cremona. Fijaos que aquí además pone aplicando PTV. Antes no decía aplicando PTV, pero hay que inferir que si me están pidiendo un desplazamiento, la única dos maneras que tengo de hacer un desplazamiento es el método de Williot, que es para voladizos, y el método PTV, que es para el genérico. Por lo tanto, aunque no me lo dijeran, yo tendría que saber que se aplica el PTV. Este ejercicio no lo voy a explicar porque ya no salen y es bastante más complicado y no lo hemos visto. Estos ejercicios donde dice determinar el grado de hiperestatismo es tan sencillo como lo primero es evaluar si la cercha que tenemos dentro es isostática o hiperestática, ver cuántas reacciones hay fuera y aplicar, digamos, razonadamente la suma. Si es isostático interno y externo, digamos que se suman las hiperestaticidades externas e internas y si sale cero isostático, si sale positivo hiperestático, si sale negativo un mecanismo, pero luego hay que valorar si esa fórmula ya sabéis que no es infalible, que a veces falla. Entonces hay que evaluar si hay algún movimiento posible de esa cercha. En estas cerchas, aunque no sean unas cerchas que
son sucesiones de triángulos porque son cerchas que se llaman compuestas, que este triángulo no es un triángulo adosado a uno, sino que abarca varios, podemos ver fácilmente que, por ejemplo, en una estructura que tenga isostaticidad externa, es decir, solo 3 reacciones, si esta barra no estuviera, la cercha se abriría hacia los lados, ¿vale? Digamos que aquí hay como un punto en el que estas dos cerchas son un mecanismo. Entonces, si le ponemos esta barra, entendemos que es isostática. Entonces ya sabemos que lo que hay dentro es isostático interno. Si es isostática interna y externa, porque aquí hay 3 reacciones, pues está isostática. Si es isostática interna y la hiperestaticidad externa es +1, pues la estructura es hiperestática de grado 1. Y esta es la misma que arriba, pero la simétrica, es decir, isostática. En esta de aquí igual. En este caso vemos que sí que es una sucesión de triángulos, pero le falta uno. Por lo tanto, como es mecanismo de grado 1, o sea, hiperestática de grado -1 interna y fuera es isostática, pues -1, 0, -1. Esta sería isostática y esta de aquí también sería mecanismo de grado 1, etcétera. Con esta creo que la hicimos en clase. Esta sería que tiene una reacción de más y una barra de menos, pero se compensan, es decir, que no hay movimiento posible. Esta tiene un apoyo de más y tiene las mismas barras, lo que pasa es que están cambiadas de sitio, con lo cual esto de aquí sigue siendo estático, es hiperestática de grado 1. Y esta es isostática externa, pero esta barra, a pesar de que la hemos colocado aquí, es decir, que no le hemos quitado la barra, hemos creado aquí un cuadrilátero que es deformable y por lo tanto esta sí que se puede caer. Bien, esta es más de lo mismo. No me voy a detener más porque es muy parecida a la anterior. Y esta también. ¿Vale? Hay que tener simplemente cuidado con las cerchas mal clasificadas. Por ejemplo, esta es una cercha que tiene 3 apoyos, pero es como si fuera un tren deslizante. ¿De acuerdo? Ahora viene una sucesión de ejercicios de cerchas que se pide el método de los nudos. El método de los nudos lo habéis hecho en varios ejercicios y en la práctica. En este caso no se dice el método, no se dice método de los nudos, y si dice método de los nudos, si lo dijera explícitamente, no se dice si es analítico o gráfico. Yo creo que es bastante más sencillo hacer siempre un tanteo gráfico. Para hacer el método de los nudos gráficos hay que dibujar las fuerzas un poco más pequeñas para que aquí esta componente, cuando la proyecte sobre esta barra, no me llegue a más de mitad de barra, es decir, que no se solape la barra, en este caso que habría aquí de compresión, ¿vale?, con la compresión sobre el otro nudo, que no se mezclan aquí en medio. Como este hay varios ejercicios, son simétricos, por lo tanto bastaría con resolver media cercha. Y en estos casos también es importante ir al grano, es decir, que calcular las reacciones tiene que ser una cosa automática, de sumar todas las fuerzas, dividirlas entre 2, saber que no hay reacción horizontal, etc. Este tipo de ejercicios, cuando ya la geometría es más complicada, por ejemplo, aquí se pedía el diagrama de Cremona. El diagrama de Cremona, bueno, pues a cada fuerza P le podemos llamar un valor 1, ¿de acuerdo? Entonces 1, 1, 1, sacamos las reacciones 1 y medio, 1 y medio, determinamos el diagrama de las fuerzas exteriores, que sería desde un punto P, ¿vale? Sería desde un punto P, 1 hacia abajo, 2, perdón, esto sin flecha, 1, 2, 3 y luego subiendo 4 y 5. Y luego el diagrama crecería normalmente hacia la izquierda, ¿vale?, si empezamos desde la parte izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos varias inclinaciones, en este caso el grafo no va a ser muy intuitivo. Estas cerchas que están biapoyadas y que son simétricas respecto de un eje vertical, normalmente el grafo de Cremona va a ser simétrico respecto del eje horizontal. Va a crecer hacia este lado y va a ser. Entonces también podemos parar a mitad. Estos ejercicios de calcular esfuerzo de barra y luego con el PTV, como ejercicio largo, hace ya años que no salen ejercicios de cerchas, que solo salen de este tipo, ejercicios cortos dentro del problema 1. Pero también, digamos, si saliera un ejercicio corto en este caso, veis que siempre que me piden PTV me van a pedir el desplazamiento vertical en el sitio donde hay solamente una fuerza real. ¿Para qué? Para que así los asiles imaginarios son múltiplos de los asiles reales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso y en los demás, lo primero que hay que cometer es ver claramente cuáles son las barras que no trabajan. En este caso, la barra que no trabaja es esta. No hay ningún nudo que tenga 3 fuerzas, dos de ellas alineadas, pero que sí que hay barras que unen 2 nudos que no se pueden mover.
En este caso, toda esta parte de aquí está traccionada. Por lo tanto, si esta barra no trabaja, sé que esta barra que acomete a este nudo y que tiene una SIL de tracción hacia arriba, va a tener una reacción hacia abajo e inclinada hacia la izquierda. Como esa componente que va hacia la izquierda, no habiendo ninguna otra fuerza horizontal, en este otro apoyo tiene que haber una fuerza hacia arriba de compresión, pero que tiene que tener una componente, si aquí va hacia la izquierda, aquí tiene que tener una componente hacia la derecha. Es decir, que seguramente las reacciones van a ser en el primer punto hacia abajo y en el segundo punto será más grande en valor absoluto, pero su componente horizontal tiene que ser igual y hacia arriba. ¿De acuerdo? Para que haya equilibrio horizontal y además con la fuerza de 3 que está aquí en el otro lado, pues esta distancia en vertical entre las dos fuerzas también tiene que valer 3. Y ya con esas reacciones procederíamos a calcular por el método de los nudos, aunque ya sabéis que en estas cerchas que están como en ménsula no necesitaría en principio sacar las reacciones porque puedo empezar a resolver nudos desde aquí, pero conviene sacar las reacciones para poder comprobar. Sabéis que en el método de los nudos el último nudo y medio, entre comillas, es de comprobación. Vale, esta cercha es como una que hicimos en una teoría. Lo primero que me dice es grado de hiperestatismo. Sabéis que grado de hiperestatismo a cerchas que le faltan barras pero que tienen dos articulaciones, ya vimos que eran isostáticas. Lo hemos visto antes también en los ejercicios. Cuando me piden esfuerzos de barras y no me dicen por qué método, perfectamente lo podría hacer gráfico. En la tarea que os puse, lo que pedía era las reacciones de manera gráfica. Sabéis que se pone aquí la resultante y se hace el teorema de las tres fuerzas con una reacción que solo sé que pasa por aquí y otra reacción que sí que sé que lleva esta dirección y que corta al resultante por aquí. En los últimos años han salido este tipo de cerchas muy sencillas, simétricas, cerchas de edificación normal, donde se pide el diagrama de Cremona y luego colorear y decir los valores. Cada vez que hagamos el diagrama de Cremona, recordad que no está terminado solo con el diagrama, es decir, que una vez que hacemos el diagrama de Cremona, en este caso sale una cosa así, ¿no? Así. Vale, como sea, ¿no? Este diagrama luego hay que independizar y ver, digamos, cómo... No me acuerdo exactamente, ¿no? Pero luego hay que sacar los nudos uno por uno e ir viendo en cada nudo, si lo recorremos en la cercha, esas fuerzas, si entran al nudo, salen, para saber cuál es su signo, aparte de la magnitud, que si lo vemos del grafo. En este tipo de cerchas, fijaos que no se dan medidas porque lo único que nos interesa es el ángulo. Solo con el ángulo ya podemos construir el grafo de Cremona y sacar los asilas. Como esta hay cerchas de algunos módulos más, sabéis que estas cerchas, si son simétricas verticales, el grafo de Cremona sale simétrico horizontal. Este es el mismo que os puse en la tarea y que ya hemos resuelto antes, ¿vale? Que tenéis resuelto. Bien, como ejercicio largo, cercha en voladizo, ya he dicho que no salían. En este caso se pedía resolver asiles de las barras y reacciones. Se puede hacer por el método de los nudos o por el método de Cremona, como queramos. Y luego, solo en cercha en voladizo, si me piden movimientos, el único método gráfico que conocemos es el diagrama de Williams. El diagrama de Williams se puede hacer sobre la misma cercha, ¿vale? Alargando y acortando y buscando, ¿no? Por triángulos sucesivamente adosados cuál es la deformada de cada uno, ¿no? Es decir, cada uno de estos triángulos, si sé que este se acorta o al revés, ¿no? Este se alarga y este se acorta, pues sé que van a buscar su punto de unión por aquí y ya tengo el siguiente, ya tengo el triángulo deformado y así se van adosando, voy buscando las siguientes barras, las arrastro hasta aquí, esta la arrastro por aquí, esta otra la pongo por aquí debajo, voy buscando el siguiente triángulo. Este es otro problema de Williams. Si me piden directamente, digamos, si me piden primero los asiles y luego el diagrama de Williams, para no arrastrar error, a veces se dan directamente los alargamientos. Si no, tenemos que tener claro que el alargamiento se calcula siempre a partir de la fórmula de la SIL. Si la fórmula de la SIL es A partido por L por alargamiento, ¿vale? Lo que hacemos de aquí es despejar el alargamiento como NL partido por EA.
¿vale? N que lo he calculado, las longitudes que las tengo que calcular con trigonometría y EA que normalmente o se da junto como producto o se da separado. Esta una igual. Esta de aquí no la voy a cometer porque es un poco más compleja, veis que es otro mecanismo en equilibrio, pero se dice que se hagan los diagramas de Cremona, ¿vale? Bueno, se pueden hacer, pues para ello hay que sacar las reacciones antes de nada. Veis que estando a 45 grados, sé que las reacciones, si esto es P, pues esto es P partido por raíz de 2, ¿vale? Eso lo podía hacer de manera gráfica. Esta estructura no va a salir ya ninguna cosa así de difícil, esto es un ejercicio muy difícil, pero es la típica estructura que sería mucho más fácil resolver por el método de los nudos gráficos. Calcular las reacciones e ir resolviendo nudos desde abajo arriba o desde arriba abajo. En cualquier caso es un ejercicio muy largo y que no, ejercicios de este tipo ya hace tiempo que no salen. Aquí tenemos otro de Williot. Bien, vamos con ejercicios de estática gráfica. Este ejercicio no lo hemos visto en clase. Este ejercicio, como tiene 1, 2 y 3 reacciones y tiene 2 fuerzas, al final habría que componer 2 fuerzas, componer 2 de estas reacciones y suponer que tenemos una fuerza, un apoyo, como si fuera un carro, veis que una reacción vertical no deja de ser un carro, y donde confluyen esta y esta sería como una articulación, pero como no lo hemos visto voy a pasar. Bien, estos que siguen a continuación, casi todos ellos son problemas donde en uno de ellos hace falta funicular y en otros de ellos no. Entonces hay que separar muy bien entre los 4 casos. Tenéis los 4 casos donde ninguna fuerza es paralela, donde las fuerzas son paralelas, equidistantes e iguales. Otro donde siendo paralelas no son ni equidistantes ni iguales y necesitamos un funicular para saber la posición. Y el cuarto tipo que era este, que es donde todas las cargas y todas las reacciones son paralelas y por tanto ninguno se corta, se cortarían todas en el infinito. Aquí ya sabéis que sí que necesitamos hacer un funicular, pero entendido como el funicular lo que representa es una viga atirantada equivalente, una viga atirantada que tendría las mismas reacciones que esta. Es decir, que calculamos las reacciones de esta viga haciendo uso de otra estructura que tiene las mismas reacciones. Y esa estructura que tiene las mismas reacciones sería una viga atirantada de este tipo, ¿no? Sería una viga de este tipo que tendría, bueno, pues un codal superior inclinado como fuera y que al ponerle aquí las dos cargas, pues tiene aquí las reacciones las mismas que la viga. ¿Cómo construimos esto? Con un funicular cualquiera. Este codal o línea de cierre es el que luego en el polígono funicular nos va a dar el punto de paso, ¿vale? Cuando tengamos aquí las dos reacciones y hacemos el funicular por aquí, ¿vale? Este sería el polígono funicular. Digamos que este codal de aquí sería el que nos daría el punto de paso entre una reacción y otra. Como este, hay varios muy parecidos. Este, que es el de un voladizo, hay que replicar los pasos igual que hacemos aquí, pero es un poco más complejo y este año no lo he explicado. Este sería exactamente igual pero con 3 fuerzas. Este lo conté en clase. Este es un caso en el que estas 3 fuerzas las puedo componer en una resultante y tendría una resultante, una articulación, un carro. Por lo tanto, no hace falta ningún funicular. Se resuelve con el problema con el teorema de las 3 fuerzas. Este de aquí tenemos fuerzas que son paralelas pero equidistantes, pero no valen lo mismo y por tanto para saber su punto resultante tengo que hacer un funicular auxiliar, pero que lo puedo hacer aquí abajo, no tiene que pasar ni por aquí ni por aquí. Puedo hacer un funicular empezando por aquí abajo, saco la posición de la resultante, que estaría más o menos por aquí, y con esta resultante ya opero como los casos normales. Busco el carro, busco el punto de corte, lo uno con, ¿vale? Este es el mismo, veis que salió varias veces. Este otro caso es exactamente igual. La resultante en este caso, no exactamente igual, es más sencillo. En este caso la resultante valdría 3P y estaría puesta aquí. Y tengo una fuerza, un carro, que se junta aquí y voy a buscar la articulación. Teorema de las 3 fuerzas. Este de aquí es muy parecido al otro, ¿vale? Pero en este caso sí que conocemos el punto de paso que está aquí. Busco el carro, son todos muy parecidos. Este otro, como el de antes, pero no está aquí por este ejercicio, sino por este. Deducir la expresión del valor de las tensiones normales. Mira, hay muchas preguntas sobre la ley de Navier con nombres distintos. Valor de las tensiones normales en flexión pura es ley de Navier.
¿Qué hay que contar de la ley de Navier? Bueno, yo dije que me contentaba con que pusierais este dibujo, el dibujo de una rebanada que tiene un eje neutro por aquí y que estoy seleccionando una fibra y en el que a esa fibra que está a una distancia ahí, siendo este un radio de curvatura, es decir, R que es igual a 1 partido por la curvatura, bueno, pues en este caso tenemos aquí, podemos trazar lo que se llama el diagrama. ¡Qué susto me han dado! Que estoy grabando un vídeo. Tranquilo. Vale, perdona, es que está un profesor aquí detrás y me ha dado un susto. No voy a cortar el vídeo por esto. Vale, tenemos aquí el diagrama de deformaciones y con que pusierais aquí el diagrama de deformaciones diciendo que aquí donde se me pide esto es la deformación y estableciendo, digamos, se establece una proporcional de triángulos entre este triángulo grande de aquí y este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Con que hagáis este dibujo y luego pongáis el valor ¿no? Esta fórmula, ya está bien. Lo importante siempre que pongáis fórmulas es que hay que decir, bueno, pues que lo que está en el numerador es la solicitación, lo que está en el denominador es la propiedad que se opone a, digamos, a la propiedad de la sección que se opone a esa deformación o a esa tensión y si hay un indicador de fibra, igual que en el caso de la SIL, es este de aquí. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver, por ejemplo, aquí dice deducir la fórmula de flexión, esto es lo mismo, ley de Navier. Estos problemas de curvatura no los hemos visto, ¿de acuerdo? Estos se hacen se resuelven con la expresión de la curvatura, esta, ¿vale? Pero no los hemos visto. Venga, aquí, cuando dice a partir de definición de pericia prismática, deducir expresión de la tensión normal, es lo mismo, ley de Navier. Ley de Navier, fórmula del Collignon, ya lo hemos visto, digamos, como actividad opcional, o sea que esto no... Relación entre momento y curvatura es la primera parte de la demostración de la ley de Navier, es decir, comparte el mismo dibujo. Ecuaciones de la elástica, esto lo he puesto entre paréntesis, no lo hemos visto, pero lo que se hace es relacionar en la viga que tiene una deformación que hay una relación entre la flecha, la inclinación y la curvatura. ¿Vale? Tenéis una diapositiva de esto, con hacer este dibujo valdría, pero vamos, no lo tendría en cuenta porque es algo que no se os ha exigido, no os lo he exigido. Bien, este es el otro tipo de ejercicios típicos de este tema, del tema 6 de flexión, que son ejercicios en los que se nos da una comprobación de tensiones o un dimensionado, o bien decir cuál es la carga máxima sabiendo las tensiones admisibles. Hay que al final sacar siempre las leyes de momentos cortantes, en este caso la ley de momentos es una cosa así, la ley de cortantes sería así, 0 y aquí negativo. Elegir el punto más desfavorable, que es el que tenga más momento y más cortante, a ser posible, si es el mismo punto el que tiene el máximo de ambas solicitaciones. Y al final lo que hay que proceder es a expresar la relación entre tensión y solicitación y al igualarlo, conociendo la tensión que tiene que ser la admisible, saco el valor máximo de la carga. Es decir, que la expresión de la solicitación siempre va a ser en función de P y tendría que despejar B en ambos casos y el que saliera más pequeño, ese es el de rotura. Bien, algunas veces se pone simplemente vigas en las que calcular cuál es la tensión máxima de tensiones normales o de tensiones tangenciales, cogiendo en una viga en la que previamente hemos calculado las leyes de momentos y cortantes, viendo cuál es el punto más desfavorable. Esta es una pregunta de teoría en la que se pide definir lo que es el módulo resistente. Para esto lo que hay que partir es de la ley de Navier y decir, bueno, que la ley de Navier, como normalmente no tiene por qué ser simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, el valor máximo de la tensión
dado un momento flector en la sección, digamos, se produce cuando este valor de aquí, ¿vale?, contiene la I máxima. Es decir, que la tensión máxima se produce en el punto más alejado del centro de gravedad, ya sea de compresión o de tracción, dependiendo del signo del momento. Por lo tanto, se define este cociente del módulo resistente como I partido por I máxima. Como esta pregunta, si no me equivoco, habla de sección rectangular, bueno, pues entonces hay que decir que en la sección rectangular esto es equivalente a la I máxima H medio y aquí arriba es BH3 partido por 12. Por lo tanto, esto es BH2 partido por 6. ¿De acuerdo? Vale. Este tipo de ejercicios se pide determinar cuál es la máxima tensión normal. Es decir, no es un ejercicio de dimensionado, sino de comprobación. Máxima tensión normal de compresión y de tracción. Si se nos da un pilar visto en alzado, que tiene un momento flector y un asil, lo que tenemos que aplicar es la fórmula de la flexión compuesta, que es n partido por a menos m partido por i. Como se nos pide las tensiones máximas, sabemos que la máxima de compresión va a estar aquí en el lado de la compresión y aquí en el lado de la descompresión o tracción, que no sabemos si va a haber. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de problemas en que se nos pide secciones, digamos, fibras extremas de una sección, ¿vale?, podemos operar directamente, en vez de m partido por, podemos hacer así, ¿vale? Podemos hacer directamente así. Fijaos que aquí he puesto más porque operaría en valores absolutos, ¿vale? Digamos que si opero con el máximo asil y el momento que hay, voy a sacar la máxima de compresión. Si opero, digamos, con el asil, vamos a poner aquí un signo negativo para entender que es negativo, y la tensión en positivo, debido al momento, pues sé que voy a sacar la máxima de tracción. En cualquier caso, lo mejor sería proceder, digamos, poniendo los signos. ¿De acuerdo? Relación momento-curvatura ya lo hemos visto antes, y ecuaciones de la elástica también. Este otro tipo de casos es un caso en el que se nos está pidiendo dónde está la máxima tensión normal y la máxima tensión tangencial. Entonces, para ello necesitamos sacar respectivamente cortante y momento. Entonces, en estos casos, donde tenemos cargas trapeciales, si lo queremos hacer exacto, yo lo que siempre recomiendo es darle la vuelta a la carga, ¿vale?, si está en la viga, y en vez de poner el trapecio así, poner el trapecio como si estuviéramos viendo la viga del otro lado. ¿Por qué? Porque es más sencillo si nosotros tenemos que sacar la expresión de esta función. La expresión de esta función, digamos que si esto lo separamos en dos, ¿vale? En este caso, la expresión de esta función q de x es igual a la pendiente por x. Entonces es una función mucho más sencilla que si aquí lo tuviéramos al otro hilo. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos casos normalmente son ejercicios, que en este caso sí que constituye un ejercicio separado, un ejercicio largo, aunque lo más normal es que formen parte del ejercicio 1. Es decir, que al ser un ejercicio corto que endiabladamente se vuelve más largo porque tiene una carga trapecial, yo lo que aconsejo es, primero, resolver el ejercicio con, digamos, las leyes de momentos y cortantes como si fuera una carga constante igual a la semisuma, igual a 40. Sabemos que el momento es cole cuadrado partido por 8 y el cortante vale aquí la reacción y aquí la reacción, de tal manera que podemos ya tener un valor con el que dimensionar esto. Y luego, si me sobra tiempo, intento resolver esto, porque la diferencia va a ser muy pequeña. Incluso el empezar a hacerlo por carga constante por lo menos me proporciona un valor de referencia con el que yo puedo saber si estoy haciendo el ejercicio mejor o peor. Este es el mismo ejercicio, este es el mismo ejercicio, y en algunos de ellos se piden algún valor adicional, como por ejemplo el módulo resistente, que lo hemos demostrado antes, y definir el núcleo central y dibujarlo. Entonces, la definición de núcleo central, ¿vale?, digamos que es la parte de la sección vista, en este caso de sección rectangular, vista, digamos, en alzado, la sección, donde podría estar alojado o, digamos, aplicándose un asil de tal manera que si se aplica el asil aquí, en este punto de aquí, me está garantizando que en el punto más lejano
no existe tracción. ¿De acuerdo? Es decir, aplicar un valor aquí, si lo veo digamos, de perfil, el pilar, teniendo el valor aplicado aquí, va a tener una ley de Navier que va a ser así. Una ley, si la dibujo por aquí, todo de compresiones hacia abajo, y aquí va a tener tensión justamente 0. Si estuviera más excéntrico, y así que digamos que esto haría así, y tendría aquí un valor de tracción. Bien, pasamos al tema de deformaciones. Los teoremas de Moore a veces sí que se han pedido en teoría, y digamos, la demostración del primer teorema de Moore y del segundo tiene una parte gráfica que yo la tengo expresada en una diapositiva, no la voy a replicar, pero básicamente sería ser capaz de dibujar que si aquí tengo, ¿no?, la deformada y aquí tengo la ley de momentos, ¿vale?, el giro relativo entre esta pendiente y esta, lo que hago es que lo junto aquí, lo divido en 3 ángulos, ¿vale?, 1, 2 y 3, y esos 3 ángulos se demuestra, ¿vale?, que son, es como si dividiera esto en varias partes, ¿vale?, aquí y aquí, ¿vale? Estos son las pendientes de los ángulos intermedios, y eso demuestro que son iguales a estas áreas. Siempre partido por ahí, ¿eh? En todo lo que digo ya no voy a decir el partido por ahí. Entonces así se demuestra que si esto fuera infinitésimo, pues la acumulación de áreas es igual, que cada una de estas áreas corresponde a un giro, ¿de acuerdo? Y así se calcula el giro relativo total. El segundo teorema, el dibujo es muy parecido, lo único es que en vez de con ángulo, lo que se hace son con las ventanas que abre aquí, 1, 2 y 3, y esto es igual que el área por la distancia. Esta distancia es la segunda área por su distancia, la tercera área por su distancia. Lo mismo es que cuando uno pone la fórmula, en este caso, ¿no?, por ejemplo, giro relativo, ¿no?, giro en B menos giro en A, igual a 1 partido por I por el área por la distancia, ¿no? Bueno, pues lo que hay que, aparte de escribir la fórmula, hay que explicar que, bueno, LI viene porque en realidad lo que estamos relacionando es los giros con curvatura, y ayudándonos del área de momentos simplemente dividimos por I porque hay una relación de Hooke entre momento y curvatura a través de EI, ¿vale? Si sale el tercer teorema de Moore, yo os pediré que digáis el segundo, ¿vale? Esto sale bastante. Hay algún ejercicio corto que ya es difícil que salga, en el que, por ejemplo, aquí nos dicen que calculemos cuánto vale aquí el giro. Entonces, claro, para calcular aquí el giro necesitamos sacar el área de una ley de momentos que de una carga triangular es una parábola de tercer grado, de la cual no sabemos el área, entonces habría que integrar. Si en ese caso vosotros aproximáis como si fuera una parábola de segundo grado, también me valdría. Bien, a continuación se dan algunos ejercicios de cálculo de movimientos en pórticos, que es lo que había hecho en la práctica 2. Lo que pasa es que lo había hecho con un pórtico mucho más sencillo. Aquí salen pórticos con cargas inclinadas, o sea, con vigas inclinadas y que tienen cargas que hay que proyectar, que esto no lo hemos visto. En cualquier caso, cualquiera de estos ejercicios, vamos a coger uno que sí seáis capaces de hacer. Aquí, por ejemplo, se dice desplazamiento horizontal del nudo A, sería con el principio de los trabajos virtuales, es decir, sacamos la ley de momentos de este pórtico y sacamos una ley de momentos virtual del mismo pórtico sometido a una fuerza horizontal de 1 puesta en A. Con una fuerza horizontal puesta en A, la reacción aquí sería 1, y bueno, las leyes de momentos son muy sencillas. Y lo que hacemos es componer en cada barra el volumen que generaría la ley de momentos real con la virtual. Para ello, insisto en que yo simplificaría el cálculo de ese volumen y evitaría a toda costa tener que hacer una integral. Aunque luego podía hacer ambos, podía hacer el volumen y luego comprobar si con la integral sale lo mismo. Este tipo de ejercicios son todos muy parecidos. Siempre que nos dicen luego calcular las reacciones, calcular las reacciones y las leyes de esfuerzo en una estructura isostática, simplemente eso es un ejercicio de los que hacíamos al principio del curso de solicitaciones. Lo que pasa es que además, pues por aquí si se añade el cálculo de algún tipo de
de desplazamiento, entonces sí que hay que utilizar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, siempre que veis pórticos isostáticos, principio de los trabajos virtuales. Este otro igual, este otro igual. ¿Vale? Aquí se ponía mediante la aplicación de los teoremas de Moore, porque antes se hacían con los teoremas de Moore, pero ahora lo hacemos con el principio de los trabajos virtuales. Y en el enunciado no pondrá teorema de Moore. Bien, si en vez de pórticos biapoyados nos están pidiendo pescantes, ya sean isostáticos o hiperestáticos, aquí sí que tenemos que utilizar los teoremas de Moore, porque hay un punto fijo. Los teoremas de Moore se utilizan cuando hay un punto que no gira o no se desplaza. Entonces, en este caso, este no es el más representativo, voy a coger este porque es isostático, ¿no? En este caso, imaginaos que aquí nos darían directamente los valores, en vez de poner aquí unas letras, ¿no? No en función de P o en función de H. Pues lo que haría sería calcular las leyes de momentos. Primero calcular las reacciones. Las reacciones de una ménsula son las más simples posibles, ¿no? Calcular las leyes de momentos y luego de lo que me pidan, si me piden movimientos del punto E, desde el punto E hacia el empotramiento sí que van a influir las tres barras. La diferencia con el PTV es que aquí depende de lo que me pidan, si me piden el punto D, el punto D, el punto A, lo que sea, siempre van a influir las leyes de momentos de todo el pórtico. Es decir, que todas, como es un principio energético, se supone que todas aportan energía. Como se basa en los movimientos relativos, como se referencian al punto fijo, digamos que solo arrastran en su implicación a las barras que hay desde el punto que me pidan hacia el empotramiento. En este caso sí que me piden el punto E y por lo tanto sí que tengo que, abarcar todas las barras. Entonces lo que haría sería ir viendo la contribución que tienen al desplazamiento horizontal, vertical o giro de cada una de esas áreas de momento y multiplicar áreas de momento por distancia, si es el caso de desplazamiento, o simplemente áreas de momentos por a secas, ¿vale? La interpretación de los giros, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es coger, de esta ley de momentos de aquí, cogemos una rebanada, vemos el simbolito de la ley de momentos, si en este caso es así, ¿vale? Lo unimos y a esa barra ficticia, si le aplicamos lo que hace la cara opuesta de la rebanada al empotramiento, vemos que en este caso este punto E se movería hacia aquí. Es decir, tiene una contribución al movimiento vertical positiva, al movimiento horizontal negativa y al giro positiva. ¿Vale? Los problemas de pescantes isostáticos solo se resuelven con el teorema de Moore, mientras que los que son hiperestáticos, de grado 1, necesitamos previamente aplicar el principio de superposición para calcular esta reacción. Entonces, digamos que tenemos que hacer una parte previa en la que separamos, ¿vale? Voy a hacerlo aquí solo una vez. Decimos que un pórtico hiperestático, ¿vale? Lo isostatizamos, isostatizarlo es sustituir el carro por su reacción y por lo tanto lo que hacemos es pensar que es igual. En este caso vamos a suponer que solo tiene aquí unas cargas, ¿no? Ponemos la estructura isostática solo sometida a las cargas y que tiene una deformada y a esto le sumamos la deformación que tendría solo con la reacción R en este caso. Entonces la reacción R en este caso haría levantarse de tal manera que sabemos que hay una compatibilidad, que es que esta deformación y esta deformación hacia el punto donde está aplicada R tendrían que ser, digamos, igual en valor absoluto. Lo que baja tiene que ser igual al que sube. Esa es la condición de compatibilidad. El desplazamiento igual a 0, por lo tanto, el desplazamiento en el estado 1 es igual en valor absoluto al desplazamiento en el estado 2. Este es un número conocido, lo sabemos con los teoremas de Moore. Este es el ejercicio que he descrito antes. Mientras que este segundo, las leyes de momentos, para calcular este desplazamiento, estarían en función de R. Por lo tanto, este segundo valor contiene una R que se puede despejar de esta ecuación. Y una vez que sabemos la R, esta ley de momentos las actualizamos, en vez de poner 3R o 2R, ponemos el valor que tiene y ya pasa a ser un problema conocido donde si me piden qué le pasa, por ejemplo, a este punto de aquí, pues entonces sabría que es igual a lo que se mueve aquí más lo que se mueve a la derecha y lo podría calcular
el desplazamiento aquí con more, igual que he hecho antes, y aquí con more, y lo sumo y ya está. Es decir, que tiene una parte previa de resolver esa hiperestaticidad, de calcular esta reacción, y una vez que ya lo he separado en dos, lo aprovecho y calculo lo que me pidan como suma de dos desplazamientos que obtengo por el teorema de More. Este es exactamente igual, este es exactamente igual, pero más sencillo. Y aquí hay esto es una cuestión teórica. Esto es el caso más sencillo de una viga empotrada apoyada, donde hay que calcular aquí cuál es la reacción y a partir de la reacción las leyes de solicitación. Sabemos que en este caso lo demostramos en clase. La reacción vertical aquí son 5 octavos de QL y aquí 3 octavos de QL. Y a partir de ahí pues ya se puede calcular todo. Bien, ahora entramos a los ejercicios de matricial. Ya hemos visto que todos los ejercicios de matricial van a ser estructuras que son simétricas, que pueden tener o dos empotramientos o dos articulaciones, con solamente 2 grados de libertad, es decir, los giros de los nudos, porque al ser simétrico no se puede mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, por simetría, ¿no? Y con cargas principalmente en la viga. Algún caso ha aparecido con cargas en los pilares simétricos, pero no hace tiempo que no sale, no va a ser el caso. Se nos da la fórmula de invertir la matriz y ya sabemos pues, que independientemente del grado de hiperestaticidad, es decir, que si apareciera esto, que es hiperestático grado 1, lo resolvemos por el método matricial, no nos ponemos a resolverlo por el método de superposición. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues montamos la matriz de rigidez y la invertimos, calculamos las acciones sobre los nudos, que son equivalentes a los momentos de empotramiento perfecto. Para esos momentos de empotramiento perfecto podemos utilizar una fórmula, ¿no? En este caso PL octavos, pero por ejemplo en este caso ya no podríamos utilizar una fórmula. Entonces hay que obtenerlo mediante el principio de superposición. Eso es un problema dentro del problema. Y ya una vez que hemos calculado las acciones sobre los nudos, planteamos la ecuación de giro igual a inversa de K por los valores de momentos en los nudos, y ya con los giros en los pilares, en cabeza de pilares sacamos cuáles valen los momentos. Con los momentos en cabeza de pilar, los ponemos, digamos, el momento a la vez tiramos sobre la viga y planteamos un equilibrio en el que hacemos un equilibrio de fuerzas verticales, donde la reacción pasa tal cual la viga, y planteamos un equilibrio de fuerzas horizontales, donde digamos que la única cuenta que hay que hacer que no sea trivial es que si yo tengo un pilar donde aquí tengo un momento flector, por ejemplo así, ¿no? Pues sé que en este caso necesito un par de fuerzas así, ¿no? ¿Vale? No, irían hacia el otro sentido. Necesito un par de fuerzas así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues tomando un momento aquí, pues este momento tiene que ser igual a esta fuerza por la longitud. Si estuviera empotrado en la base, bueno, pues aquí empotrado en la base también tendría un momento, y el equilibrio de momentos aquí sería este momento de aquí arriba más este de aquí, igual a la reacción H, ¿vale?, por la altura del pilar. Bien, normalmente estos ejercicios de matricial lo que se piden son o las reacciones en la base, o la ley de solicitaciones, o las solicitaciones en un punto. Entonces, a partir de ahí tenemos que ir al grano para no calcular cosas que no necesitemos. Si nos están pidiendo el momento aquí, digamos que no tengo que sacar la ley de solicitaciones en el pilar. Lo único que tengo que hacer es plantear cuáles son las solicitaciones, haciendo este equilibrio. ¿Cuáles son las solicitaciones? Teniendo en cuenta la carga que haya, cuáles son estas fuerzas que hay aquí, ¿vale? Tengo que sacar estas tres por equilibrio con el pilar. Y en base a estas y cortando por aquí, pues ya saco cuánto vale el momento flector. No necesito nada más. Bien, el último tema, que es el de vigas continuas, tiene una parte que son vigas continuas que están solamente sobre apoyos, que no tienen empotramientos, y hay otra parte que son de vigas Gerber, que no hemos visto y que no va a aparecer. Esto no va a aparecer. El típico ejercicio que vamos a tener va a ser este de aquí, donde nos dan la fórmula de la ecuación de los tres momentos, nos dicen un tipo de carga y nos dicen que saquemos reacciones, solicitaciones y en algún caso dimensionar alguna parte o algo parecido. Si nos dan este tipo de ejercicios,
sabéis que tenemos que empezar poniendo la ley de momentos isostática, aplicar la ecuación de los tres momentos para sacar cuáles son los momentos negativos en los nudos internos y a partir de ahí, digamos, dibujar el nuevo eje o línea de cierre. Vale, voy a ponerlo aquí. Dibujamos las leyes de momentos isostáticas, que no tienen por qué ser iguales, solo sean iguales si las cargas y las luces son iguales. Calculamos con el teorema de los tres momentos cuánto vale el momento aquí, el momento aquí, el momento aquí, y dibujamos la nueva línea de cierre, de tal manera que ya sabemos que estas son las leyes de momentos. El espacio que queda entre el nuevo eje y las parábolas. Entonces, en base a estos momentos, entonces ya podemos sacar, aislando viga por viga, pues aislando cualquiera de estas vigas, saco momento aquí y la carga encima, y ya puedo sacar las reacciones, y por tanto, sacando las reacciones, ya puedo sacar cuáles son las leyes de cortante. Cortante por aquí a un lado, por aquí a otro, y lo saco. Bien, y por último, juntando vigas adyacentes una con la de al lado, saco que en este nudo la reacción es la suma de esta más esta. Bien, entonces es como que se procede al revés. Primero se saca la ley de momentos, luego la de cortantes y luego las reacciones. Es un orden distinto. ¿Hay algún tipo de ejercicio que tiene la aplicación de la ecuación de los dos momentos, que no lo hemos visto y no lo vamos a ver? O sea que esto no va a salir. ¿Hay algún tipo de cuestión teórica en la que os recomiendo que no entréis porque es resoluble, es bonito, pero es costoso? Y hay algún tipo de ejercicio donde en vez de darse la carga y calcular la ley de momentos y a partir de ahí las reacciones, se hace al revés, que es que se da la ley de momentos y hay que calcular la carga. Hay que plantear las mismas ecuaciones, lo que pasa es que digamos que en lo que es dato y desconocido cambia. En algunos de ellos digamos que se mezcla este tipo de ejercicios con el tema 6, que es el de flexión, y se dice que se indiquen cuáles son las tensiones normales. La única dificultad de esto es que, como dice la máxima tensión normal se produce con el máximo momento en valor absoluto, que es negativo. Por lo tanto, en un apoyo, si yo hago el diagrama de Navier, hay que tener cuidado que en este caso, como es un momento negativo, el diagrama va a ser inverso a lo que tenemos conocido. Es decir, que va a ser compresión abajo, tracción arriba. Es un fallo típico. Más de lo mismo, aquí a veces se nos da prontuario para dimensionar esa correa. Y este último lote de ejercicios es de simetría antimetría, donde hay que hacer, digamos, no lo hemos visto. Al final se reduce o a resolverlo por matricial o por el PTV, pero con una operación inicial, igual que hemos supuesto, por ejemplo, en este método matricial, hemos supuesto que este nudo y este nudo no se pueden mover porque con una estructura simétrica no se podrían desplazar este hacia la derecha y este hacia la izquierda, porque se alargaría la viga, pues algunas de esas suposiciones, pero como no lo hemos visto, luego dejamos aquí. Bien, pues espero que os sirva este listado.